Hablar de cuando ese nervio está pellizcado o se va a pellizcar, y eso decía Jonathan Brenes, fisioterapeuta, que es como que se saque uno la viuda y le quede esa sensación pero permanente. Exacto. ¿Cómo atendemos esto y cómo lo vemos en la espalda de Alejandra, que tiene un problema además? Ok, a nivel cervical normalmente presentamos dolores normalmente hacia un lado o hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí. Normalmente cuando le pedimos el movimiento a la persona, va a hacer flexión. Puede estar con un cierto dolor acá o en esta zona, lo más común. Que le cubre, Jonathan, el hombro y le puede llegar hasta el brazo. Correcto. Por ejemplo, si le pedimos, inclíname la cabeza. Ahí está. Ahí vamos a cerrar lo que es el nervio y puede comprimir y llegar hacia la zona del codo o en exceso hacia la zona de los dedos, sí, la parte distal. También están los movimientos de rotaciones, que es acá en esta zona donde se cierra, por este lado se abre. Si tienes algún problema de compresión a raíz nerviosa, sí, lo vamos a ver en el lado, lo que es el lado derecho de ella, y los síntomas aparecen del lado derecho de ella. Ahora, hay situaciones que la señora se queja muchísimo, pero ¿qué es lo que pasa específicamente? Por ejemplo, si lo vemos aquí gráficamente. Ok, para eso trajimos la columna. La columna, nuestra mejor amiga. Si logran ver lo que son las raíces nerviosas, que es la parte amarilla. Ajá. Estos todos los tenemos. Por ejemplo, cuando la paciente les dije que hiciera una inclinación, si logran apreciar acá, el espacio del nervio es muy amplio, sí, pero si logran apreciar de este lado, se cierra y acá puede comprimir o pellizcar el nervio. Eso es el famoso pellizco del nervio. Exacto. Es por también las famosas hernias de disco, que también voy a enseñarles una aquí a nivel lumbar, donde sale el disco. Y esto por presión o compresión. Ahí no se ve muy bien, ahí se ve perfecto. Por compresión, el nervio empieza a dar sintomatología porque se sale este pequeño abultamiento sobre el nervio y lo comprime. Imagínense que está estrangulando al nervio y él pierde lo que es un poquito el flujo sanguíneo. Jonathan, situaciones concretas para, perdón, para luego pasar con la paciente y ver algunas técnicas que nos vas a enseñar, pero el tema de que hay señoras que se quejan que no pueden ni mover el brazo, que sienten ese pellizco ahí permanente. Que normalmente, digamos, cuando hay una debilidad, el nervio tiene dos propiedades, una sensitiva. Pero por ejemplo, en ella. En el caso de ella, por ejemplo, si tiene compresión, este movimiento le produce una compresión, ella por tiempo va a estar produciendo sensibilidad a nivel del nervio mediano, que es muy común como verlo. Un cosquilleo, es como un hormigueo. Imagínense si alguna vez se han golpeado el codo o han dormido mal durante una noche, cuando se levantan sienten una sensación de hormigueo o de parestesias sobre los dedos. Y a la hora de estirarlo él se normaliza, pero el paciente que ya tiene un pensamiento, él queda constante con ese dolor. ¿Cómo corregimos esto? Ok, lo primero... Vamos a acostarla a ella primero. Vamos a acostarla. Si quieres, regálame la columna y yo la voy a tener. Por aquí. Ok, si ya está con compresión nerviosa, una posición importante para el paciente, en el caso de ella, se comprime hacia el lado derecho. Entonces, como les expliqué en la columna, lo que vamos a hacer, y lo pueden reproducir en su casa, es el siguiente movimiento. Ahí voy a hacer una apertura para que el nervio fluya mejor y solo mantenemos esta posición estática hasta donde el cuello lo permita. Pero digamos que yo no me acuesto, ¿puedo hacerlo así? Sí, exacto. De pie no te lo recomiendo. No, siempre tiene que ser, bueno, sí. Es que uno hace todo eso de pie. Por ejemplo, esta posición porque está relajada la musculatura totalmente. Ajá. Entonces, y es hacia, los síntomas de la paciente es hacia el lado derecho. Entonces yo estoy abriendo para que no se comprima y fluya mejor, y los síntomas a nivel de los dedos empiezan a mejorar. Esto puede ser una primera posición de la paciente cómodamente en su casa para ver si los síntomas empiezan a cambiar. ¿Y si no cambia? Si no cambia, entonces podemos hacer otro tipo de alternativas, como la que voy a hacer, que es una tracción cervical. Pero eso lo hacemos siempre con un especialista, ¿verdad? Sí, exacto, con un especialista. También ya después se le puede enseñar un autotratamiento para la casa a la misma paciente. Eso me gusta. Entonces ahorita se lo enseñamos. Voy a hacer lo que es la tracción primero. La paciente lo más relajada posible. Lo que vamos a hacer es una pequeña tracción a nivel cervical. Ahí como que le estás jalando. Sí, exacto. Estoy aumentando el espacio entre vértebra y vértebra para disminuir la compresión a nivel del nervio o del pellizcamiento de la raíz nerviosa. Ahora, Jonathan, si a la señora le agarró ese dolor agudo que vos describís, ¿debería hacer algo puntual ella o mejor salga corriendo donde el especialista? Normalmente, si el dolor es muy agudo, es mejor que vaya a un especialista porque puede ser muy incapacitante. Y entonces, si estamos en casa y tenemos
posibilidad de poder revisarse, ¿cómo podríamos o controlar Con los movimientos de cuello, si Ajá. un síntoma muy claro es que hagas este movimiento y te reproduzca inmediatamente una compresión bueno, hacia si abajo. yo me muevo aquí, Exacto. Y la te compresión produce- siempre va a ser de este lado, Exacto. digamos, bueno, independientemente de Ajá. donde sea, pero si lo hago aquí es donde voy a sentir el Sí, dolor. si haces este movimiento y te reproduce síntomas de hormigueo sobre los dedos o sobre el brazo, eso puede ser que estés a la hora de cerrar el espacio, te estás comprimiendo. ¿Y qué ejercicio puede hacer la señora así facilito, además de ese? Ok, bueno, es muy importante, aparte de este, para autotraccionarse, puedes sentarte, Sí. porfa. Para que lo haga en la casa, la persona, si quiere, de frente hacia el De otro frente, lado. más bien. No Sí. importa, aquí que se desacomode esto. Ok. No pasa nada. Ok, la persona en su casa puede ponerse el puño en el mentón. Y ¿Cómo- va a cómo ser es? acá. No, yo me voy a sentar igual. Ok, entonces eso vamos a hacer como un tipo de fulcro por la palanca. Entonces nos ponemos acá, la mano en la zona occipital en esta zona. Ajá. Y vamos a hacer una flexión. Y mantenemos 30 segundos. Esto es para aumentar el espacio de la columna y descomprimir a nivel. Mantienen 30 segundos. La mano principalmente por encima, acá. Ujú. Por encima. Sí, exacto. Para que Bueno, hagan es que yo bien estoy el medio movimiento. destramado, pero... Ahí, y ¿Y ahí cuánto eso dura uno en esto? lo mantenemos 30 segundos Ajá. y la sintomatología empieza a cambiar. El Ahora, puño, perdón, para puño. corregirte, así. Ah, de puños aquí. Exacto. Ah, bueno, qué chapa. Para que hagan el aumento del espacio para ayudar con los síntomas. ¿Qué Ok. necesitan? Que me levante. Ok, Vamos a ver. esos que lo podrían utilizar en su casa también, entre otras opciones. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Ok, a nivel de casa, la paciente puede utilizar lo que es estabilización cervical. ¿Cómo se Muy hace eso? sencillo. Con el dedo pulgar, por ejemplo, si no tenemos, vamos a ponerlo en la parte molar de los dientes, en la parte anterior, acá, Ajá. y vamos a hacer fuerza. Los dientes van hacia abajo, pero el pulgar lo frena en todo momento. O sea, van a hacer este pequeño movimiento. Ajá. Ahí, eso es para activar la musculatura y estabilizar el cuello. Normalmente eso va de la mano mucho cuando hay problemas de hernias. Es muy importante estabilizar la zona. Pero ¿qué me hace esto, Jonathan? Activar los músculos flexores Ajá. de profundos del cuello, que son los músculos estabilizadores. Normalmente tenemos debilidad. ¿Por qué tenemos debilidad? Porque nos ponemos a computadora esta posición. Así, claro. Ahora, yo sí voy a notar algo. Cuando estamos haciendo este de Ajá. aquí y yo me flexioné, por ejemplo, aquí sentí como una presioncita Ajá. en la parte esta aquí. En la zona... Donde está el mango este. Ok, esa es la zona torácica. Es La- normal. Bueno, el mango torácico. Ok. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es normal. Es ese estiramiento de la propia articulación. Por eso es el bloqueo, porque si le haces más a esto, Sí, vas se a puede. sentir cada vez más. Es un freno que te estoy poniendo ahí, como un tipo de fulcro para que haga un pivote y ella abra solita, sin Jonathan, mucho movimiento. Muchas cosas tenemos que tratar con Sí, estos temas. sí, Muchísimas claro. gracias, más bien. Muchísimo gusto. Y vamos a... Vicente, esto no es que se chupe el dedo, no. Esto es, ahí, el ejercicio. Vámonos, Vicente.